Kue, 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 Kue. Bonjour, bonjour. La célébration eucharistique va bientôt commencer. S'il vous plaît, nous vous demandons de ne pas prendre de photos pendant la célébration. Nous vous souhaitons un excellent moment de prière, unis dans la fraternité, la foi et l'amour de Dieu. Je vous invite à prendre un instant de recueillement en attendant le début. Si vous voulez bien prendre place. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la celebración de la Santa Misa por la Reconciliación, presidida por el Papa Francisco en el Santuario Nacional de Santa Ana de Beaupré, en el marco de su 37º viaje apostólico a Canadá. Hoy, 28 de julio, 17ª semana del tiempo ordinario, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, y también por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va. Un saludo especial a los que nos están viendo a través de Facebook Live y también a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy nos acompañan y están con nosotros llevando hasta sus hogares estas imágenes que nos llegan desde el Santuario Nacional de Santa Ana en Beaupré, en Quebec. Saludamos de modo particular a Radio María en Venezuela, Radio María en República Dominicana, Radio María en El Salvador, Radio María en Guatemala, Radio María en Argentina, Radio Misión Católica Savannah en Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada Televisión en Atlanta, Catholic Faith Network, Setelmont TV en Alicante, España, Popular Televisión de Murcia, España, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Vicentina en Chile, ACD Radio en México, Radio Hogar en Panamá, Soy Radio en Bogotá, Colombia, EWTN Televisión, y a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización, Radio y Televisión. Cuando el coro ya ha dado inicio al canto de entrada, con el cual acogerán a la procesión que el Papa Francisco está presidiendo en esta celebración, nosotros recordamos que nos encontramos en este quinto día de viaje del Papa Francisco, quinto día de visita apostólica del Santo Padre, que inició este domingo 24 de julio con su llegada a Edmonton, donde fue recibido oficialmente en el aeropuerto internacional de esta ciudad. El lunes 25 el Santo Padre ha realizado el encuentro con los pueblos indígenas y las primeras naciones. Por la tarde de ese día se reunió con los miembros de la comunidad parroquial de la Iglesia del Sagrado Corazón en Edmonton. El día martes 26 ha celebrado la Santa Misa en el Commonwealth Stadium de Edmonton y también ha participado en la liturgia de la palabra en el lago de Santa Ana, en la memoria litúrgica precisamente de la abuela de Jesús, Santa Ana y San Joaquín, los abuelos de Jesús. El miércoles 27 el Santo Padre se ha dirigido hacia Quebec, donde fue recibido y se llevó a cabo el encuentro con las autoridades, la sociedad civil, los representantes de los pueblos originarios y el cuerpo diplomático. Y hoy, 28 de julio, estamos aquí en Quebec, en el Santuario Nacional de Santa Ana de Beaupré, para dar inicio a la celebración eucarística por la reconciliación. Recordamos que esta ciudad, la ciudad de Quebec, es la capital de la región, es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Canadá, del este de Canadá, después de Montreal. Está ubicada a orillas del majestuoso río San Lorenzo y desempeña un papel principalmente administrativo en todo el país. Recordemos que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Es una ciudad con carácter europeo, de estilo francés,
en su entorno arquitectónico y una de las ciudades más antiguas de América del Norte. Y ahora, cuando la procesión ya está alcanzando la parte central de la basílica, es una basílica ubicada en el mismo municipio que se encuentra también a orillas del río San Lorenzo, a solo 30 kilómetros de la ciudad de Quebec. Es el lugar de peregrinación más antiguo de América del Norte, la Basílica de Santa Ana de Beaupré. La Iglesia declaró a este santuario nacional, y cada año recibe cerca de 1 millón de visitantes, y está dedicada a Santa Ana, la patrona de la provincia canadiense de Quebec, y también una figura muy apreciada en todo el país, no solamente por los católicos, sino también por todos los pobladores y los pueblos indígenas de Canadá. La figura de Santa Ana ha calado mucho en la historia y en la vivencia y la tradición de estos pueblos. Este santuario es un santuario de estilo románico y está construido en forma de cruz. Las imágenes que nos llegaban al inicio de la transmisión nos hacían notar perfectamente el estilo de esta basílica, que tiene unos 100 metros de altura desde el suelo hasta la cima de sus campanarios, unos 60 metros de ancho en el cruce de los transetos y 50 metros en la fachada y alrededor de unos 100 metros de largo. Es una basílica que cuenta su historia de los primeros constructores en el siglo XVII, y muy relacionado con los milagros, porque en su construcción se dice que había uno de los constructores que padecía de una severa escoliosis, y al finalizar la construcción de la basílica pudo sanar y caminar sin muletas. Por ello, en algún momento las imágenes de la televisión nos mostrarán, las imágenes de Vatican Media nos mostrarán que van dejando a los costados y al ingreso de la basílica muletas y bastones de las personas que han sido sanadas en este santuario. Ya el Papa Francisco se encuentra en la sede principal del altar de la Basílica de Santa Ana para dar inicio a esta celebración eucarística por la reconciliación. Está acompañado por todos los obispos y cardenales que conforman el séquito papal, pero también por todos los obispos de la Conferencia Episcopal de Canadá. Una conferencia episcopal que tiene entre sus miembros obispos de origen francés y también de origen inglés. La presencia de la Iglesia en Canadá es una presencia que se remonta sobre todo al siglo XVI, relacionado con el descubrimiento de estos territorios, principalmente al 7 de julio de 1534, cuando el sacerdote francés Jacques Cartier, que acompañaba al explorador Jacques Cartier, celebró la primera misa en la playa de la península Gaspé, en el entonces territorio de la Nueva Francia. A partir de ese año 1534, muchas congregaciones religiosas se han dirigido y se han instalado en todo el territorio de Canadá. Un papel importante lo han realizado los jesuitas, sobre todo por su trabajo con las tribus, con los hurones en la parte central de Canadá. Fruto de este trabajo fue la conversión y también el fruto de haber tenido la primera santa de origen indígena, Catalina o Catherine Tehuactita, canonizada por el Papa Benedicto XVI. Cuando tengamos una imagen de la fachada, veremos una estatua de esta santa al ingreso de la basílica, Santa Catherine Tehuactita, que significa la que avanza vacilando. Beatificada el 22 de junio de 1980 por San Juan Pablo II
y canonizada el 21 de octubre de 2012 por el Papa Benedicto XVI en Roma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A continuación entonamos junto al coro el canto del Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de clemencia y reconciliación, que concedes a los hombres días especiales de salvación para que te reconozcan como Creador y Padre de todos. Ayúdanos, propicio, para que, aceptando de corazón tu mensaje de paz, podamos cumplir tu voluntad de instaurar todas las cosas en Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber escuchado esta oración colecta que nos introduce a la liturgia de la palabra, una liturgia de la palabra caracterizada seguramente por este tema de la reconciliación, el perdón y la misericordia. Escuchemos la lectura del libro del Génesis.
Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le J'ai dijo, entendu ta voix dans le ¿dónde jardin. estás? J'ai pris peur Él parce contestó, que je suis nu. oí tu ruido en el jardín y me dio Le miedo, Seigneur reprit, porque estaba Qui donc desnudo t'a dit que tu y me étais nu? escondí. Aurais-tu mangé de El l'arbre Señor Dios le dont je replicó, t'avais interdit de manger? ¿quién te L'homme informó répondit, que estabas La desnudo? femme que tu m'as donnée. ¿Es que has comido C'est del elle árbol qui que m'a te he donné du prohibido fruit de de comer? l'arbre, et j'en ai mangé. Adán respondió, Le Seigneur la Dieu mujer dit que à me la diste femme, como compañera me Que ofreció tu fais del là? fruto y La comí. femme répondit, El Señor De Dios dijo a la certain m'a mujer, trompé, ¿qué et has j'ai hecho? mangé. La mujer respondió, Alors le Seigneur la Dieu serpiente dit au me serpent, sedujo y comí. Parce que tu as fait El cela, Señor Dios dijo a la tu seras serpiente, parmi por tous haber les hecho animaux eso, et maldita toutes les tú bêtes entre des todo el champs. ganado y todas las fieras del Tu campo. ramperas sur le Te ventre, arrastrarás et tu sobre el mangeras de la vientre y comerás poussière polvo tous les jours toda de tu ta vie. vida. Je Pongo mettrai hostilidad une entre hostilité ti entre y toi la et mujer, femme, entre tu ta descendencia descendance y et su sa descendencia. descendance. Celle-ci Esta te te aplastará la meurtrira cabeza la tête, cuando tú la et toi, hieras en tu el lui talón. meurtriras le talon. L'homme appela sa Adán femme llamó a Ève, su mujer c'est-à-dire Eva, la vivante, por ser la madre parce de qu'elle todos fut los la que mère de viven. tous les vivants. Le Seigneur Dieu El Señor fit Dios à l'homme hizo et à sa túnicas de femme piel para des Adán tuniques y de su peau mujer et les en y los revêtit. vistió. Parole du Seigneur. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta lectura del libro del Génesis capítulo 3 del 9 al 15 con el Salmo 129 que nos dice, guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. j'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachète. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Ahora nos disponemos a escuchar la aclamación al Evangelio en esta celebración
que está siguiendo el ritual facultativo de la oración de reconciliación, que nos habla, según el Evangelio de San Lucas, no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Le Seigneur soit avec vous. El Señor esté con ustedes y con tu Évangile de espíritu. Jésus-Christ selon Saint Luc. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras ustedes van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en esos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos los apremiaron diciendo:
Reste avec nous, quédate con car le nosotros, soir porque approche atardece y el et día va déjà de le jour caída. baisse. Y entró para Entrons quedarse donc con pour ellos. rester avec eux. Sentado a la mesa con ellos, Acclamons la parole de tomó Dieu. el pan, pronunció la bendición. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la proclamación de este Evangelio según San Lucas, que nos habla de los discípulos de Emaús. Un pasaje muy querido al Papa Francisco y seguramente será el centro de su meditación y su reflexión en esta celebración por la reconciliación. El viaje de los discípulos de Emaús al final del Evangelio de San Lucas es una imagen de nuestro camino personal y el camino de la Iglesia. En el curso de la vida y de la vida de fe, mientras llevamos adelante los sueños, los proyectos, las ilusiones y las esperanzas que viven en nuestro corazón, enfrentamos también nuestras fragilidades y debilidades. Experimentamos derrotas y desilusiones. Y tantas veces quedamos bloqueados por un sentimiento de fracaso que nos paraliza. Pero el Evangelio nos anuncia que precisamente en ese momento no estamos solos. El Señor sale a nuestro encuentro, se pone a nuestro lado, recorre nuestro mismo camino con la discreción de un transeúnte amable que nos quiere abrir los ojos y hacer arder nuestro corazón. Así, cuando las decepciones dejan espacio al encuentro con el Señor, la vida vuelve a nacer a la esperanza y podemos reconciliarnos con nosotros mismos, con los hermanos y con Dios. Le voyage des disciples d'Emmaüs à la fin de l'évangile de Saint Luc est une image de notre route personnelle et de celle de l'Église. Sur le chemin de la vie et de la vie de foi, tandis que nous poursuivons les rêves, les projets, les attentes et les espérances qui habitent notre cœur, nous nous heurtons aussi à nos fragilités et à nos faiblesses. Nous expérimentons défaites et délusions. Et parfois, nous restons prisonniers du sentiment d'échec qui nous paralyse. L'Évangile nous annonce que précisément à ce moment-là, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur vient à notre rencontre, se joint à nous, marche sur la même route que nous, avec la discrétion d'un voyageur aimable qui veut rouvrir nos yeux et embraser de nouveau notre cœur. Et quand l'échec laisse place à la rencontre avec le Seigneur, la vie renaît à l'espérance et nous pouvons nous réconcilier avec nous-mêmes, avec nos frères, avec Dieu. Sigamos el itinerario de este camino que podemos titular Del fracaso a la esperanza. En primer lugar está el sentimiento de fracaso que anida en el corazón de estos dos discípulos después de la muerte de Jesús. Habían perseguido un sueño con entusiasmo. En Jesús habían puesto todas sus esperanzas y sus deseos. Ahora, después de la escandalosa muerte en la cruz, le dan la espalda a Jerusalén para volver a casa, a la vida de antes. El suyo es un viaje de regreso, como queriendo olvidar aquella experiencia que les ha llenado de amargura sus corazones, aquel Mesías condenado a muerte como un delincuente en la cruz. Vuelven a casa abatidos, con el semblante triste. Las expectativas que se habían creado quedaron en nada.
Las esperanzas en las que creyeron se desmoronaron. Los sueños que habían querido realizar dejaron paso a la desilusión y a la amargura. Suivons donc l'itinéraire de ce chemin que nous pourrions appeler de l'échec à l'espérance. Avant tout, il y a le sentiment de l'échec qui habite le cœur de ces deux disciples après la mort de Jésus. Ils avaient poursuivi un rêve avec enthousiasme. En Jésus, ils avaient mis toutes leurs espérances et tous leurs désirs. Maintenant, après la mort scandaleuse sur la croix, ils tournent le dos à Jérusalem pour entrer chez eux, à la vie d'avant. Leur voyage est un voyage de retour, comme pour vouloir oublier cette expérience qui a rempli d'amertume leur cœur, ce Messie mis à mort comme un malfaiteur sur la croix. Ils rentrent chez eux, abattus, tout tristes. Les attentes qu'ils avaient cultivées sont tombées dans le néant. Les espérances en lesquelles ils avaient cru ont été brisées. Les rêves qu'ils auraient voulu réaliser laissent place à la déception y a l'amertume. Esta experiencia que atañe también a nuestra vida y del mismo modo al camino espiritual en todas las ocasiones en las que nos vemos obligados a redimensionar nuestras expectativas y aprender a convivir con la ambigüedad de la realidad, con las sombras de la vida y con nuestras debilidades. Es algo que nos sucede cada vez que nuestros ideales afrontan las decepciones de la vida y nuestros planes caen en el olvido por culpa de nuestras fragilidades. Cuando empezamos proyectos de bien, pero no tenemos capacidad de llevarlos a cabo. Cuando en las actividades que nos ocupan o en nuestras relaciones experimentamos antes o después una derrota, un error, un revés, una caída. Esto sucede mientras vemos derrumbarse aquello en lo que creímos o con lo que nos comprometimos, y también cuando nos sentimos bajo el peso de nuestro pecado y del sentimiento de culpa. C'est une expérience qui concerne aussi notre vie et notre cheminement spirituel. En toutes ces occasions où nous sommes contraints de redimensionner nos attentes et de faire face aux ambiguïtés de la réalité, aux ténèbres de la vie, à nos faiblesses. Cela nous arrive chaque fois que nos idéaux se heurtent aux désillusions de la vie et que nos intentions sont ignorées à cause de nos fragilités. Lorsque nous cultivons des projets de bien, mais que nous n'avons pas la capacité de les mettre en œuvre. Lorsque dans les activités que nous menons ou dans nos relations, tôt ou tard, nous faisons l'expérience d'une défaite, d'une erreur, d'un échec ou d'une chute, tandis que nous voyons s'effondrer ce en quoi nous avions cru ou nous étions engagés, tandis que nous nous sentons écrasés par notre péché et notre culpabilité. Y esto es lo que le sucedió a Adán y a Eva, como vimos en la primera lectura. Su pecado no solo los alejó de Dios, sino que los distanció el uno del otro. No hacían más que acusarse mutuamente. Y lo vemos también en los discípulos de Maús, cuyo malestar por haber visto derrumbarse el proyecto de Jesús solo le dejaba espacio para una discusión estéril. Lo mismo se puede verificar en la vida de la Iglesia, esa comunidad de los discípulos del Señor que representan los dos de Emaús. A pesar de que la Iglesia es la comunidad del resucitado, podemos encontrarla a veces vagando, perdida y desilusionada ante el escándalo del mal y la violencia del Calvario. No le queda entonces otra opción que tomar en mano el sentimiento de fracaso y preguntarse: ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido? ¿Cómo ha podido ocurrir? Cela arrive à Adam et Ève dans la première lecture.
Leur péché non seulement les a éloignés de Dieu, mais les a éloignés l'un de l'autre. Ils ne peuvent que s'accuser mutuellement. Et nous le voyons aussi chez les disciples d'Emmaüs, dont le malaise d'avoir vu s'écrouler le projet de Jésus ne laisse place qu'à une discussion stérile. Et cela peut également se produire dans la vie de l'Église, la communauté des disciples du Seigneur que les deux disciples d'Emmaüs représentent. Bien qu'étant la communauté du ressuscité, elle peut se trouver perdue et déçue devant le scandale du mal et la violence du calvaire. Elle ne peut alors rien faire d'autre que serrer dans ses mains le sentiment de l'échec et se demander qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela est-il arrivé? Comment cela a-t-il pu arriver? Hermanos y hermanas, son preguntas que cada uno de nosotros se hace a sí mismo. Y son también cuestiones candentes que resuenan en el corazón de la Iglesia que peregrina en Canadá, en este arduo camino de sanación y reconciliación que está realizando. También nosotros, ante el escándalo del mal y ante el cuerpo de Cristo herido en la carne de nuestros hermanos indígenas, nos hemos sumergido en la amargura y sentimos el peso de la caída. Permítanme que me una espiritualmente a la multitud de peregrinos que suben la escala santa, que evoca la subida de Jesús al pretorio de Pilatos, y acompañarlos como Iglesia en estas preguntas que nacen del corazón lleno de dolor. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Cómo pudo ocurrir algo así en la comunidad de los seguidores de Jesús? Frères et sœurs, ce sont les questions que chacun de nous se pose à lui-même. Et ce sont aussi les interrogations brûlantes que cette Église pèlerine au Canada fait résonner dans son cœur sur un éprouvant chemin de guérison et de réconciliation que nous réalisons. Nous aussi, face au scandale du mal et au corps du Christ blessé dans la chair de nos frères autochtones, nous sommes plongés dans l'amertume et nous ressentons le poids de l'échec, de la chute. Permettez-moi alors de m'unir spirituellement aux nombreux pèlerins qui parcourent ici la Scala Santa, qui évoque cette montée de Jésus au prétoire de Pilate, et de vous accompagner en tant qu'Église dans ces interrogations qui naissent du cœur chargé de douleur. Pourquoi tout cela est-il arrivé? Comment cela a-t-il pu se produire dans la communauté de ceux qui suivent Jésus? Y en este punto debemos estar atentos a la tentación de la huida que está presente en los dos discípulos del Evangelio. Huir, deshacer el camino, escapar del lugar donde ocurrieron los hechos, intentar de que desaparezcan, buscar un lugar tranquilo como Emaús con tal de olvidar. No hay nada peor ante los reveses de la vida que huir para no afrontarlos. Es una tentación del enemigo que amenaza nuestro camino espiritual y el camino de la Iglesia. Nos quiere hacer creer que la derrota es definitiva, quiere paralizarnos con la amargura y la tristeza, convencernos de que no hay nada que hacer y que por tanto no merece la pena encontrar un camino para volver a empezar. Ici, cependant, nous devons être attentifs à la tentation de la fuite présente chez les deux disciples de l'Évangile. Faire marche arrière, s'enfuir du lieu où les faits se sont produits, tenter de les enlever, chercher un endroit tranquille comme Emmaüs pour ne plus y penser. Il n'y a rien de pire face aux échecs de la vie que de fuir pour ne pas les affronter. C'est une tentation de l'ennemi qui menace notre cheminement spirituel et la marche de l'Église.
Il veut nous faire croire que cet échec est désormais définitif. Il veut nous paralyser dans l'amertume et dans la tristesse, nous convaincre qu'il n'y a plus rien à faire et que ça ne vaut donc pas la peine de trouver une voie pour recommencer. Sin embargo, el Evangelio nos revela que precisamente en las situaciones de desengaño y de dolor, justamente cuando experimentamos atónitos la violencia del mal y la vergüenza de la culpa, cuando el río de nuestra vida se seca a causa del pecado y del fracaso, cuando desnudos de todo nos parece que ya no nos queda nada, precisamente allí es cuando el Señor sale a nuestro encuentro y camina con nosotros. En el camino de Emaús, Él se acerca con discreción para acompañar y compartir con esos discípulos entristecidos sus pasos resignados. ¿Y qué hacer? No ofrece palabras genéricas de aliento o de circunstancia, tampoco consolaciones fáciles, sino que, develando en las Sagradas Escrituras el misterio de su muerte y su resurrección, ilumina la historia y los acontecimientos que han vivido. De ese modo abre los ojos de ellos para ver las cosas con una nueva mirada. También nosotros, que compartimos la Eucaristía en esta basílica, podemos releer muchos acontecimientos de la historia. En este mismo lugar hubo ya 3 templos, pero también hubo personas que no se echaron atrás ante las dificultades y fueron capaces de volver a soñar, a pensar sus errores y lo de los demás. Así, cuando hace 100 años un incendio devastó el santuario, ellos no se dejaron vencer, construyeron este templo con valor y creatividad. Y todos los que comparten la Eucaristía desde las cercanías de la cercana llanura de Abraham, también pueden percibir el ánimo de aquellos que no se dejaron secuestrar por el odio de la guerra, de la destrucción y del dolor, sino que supieron proyectar de nuevo una ciudad y un país. L'Évangile nous révèle au contraire que précisément dans les situations de délusion et de douleur, précisément lorsque nous expérimentons avec stupéfaction la violence du mal et la honte de la faute, lorsque le fleuve de notre vie se dessèche à cause du péché et dans l'échec, quand dépouillés de tout, il nous semble que nous n'avons plus rien, précisément là, le Seigneur vient à notre rencontre et marche avec nous. Sur le chemin d'Emmaüs, il se joint avec discrétion pour accompagner et partager les pas résignés de ses disciples tristes. Et que fait-il? Il n'offre pas des paroles d'encouragement génériques, des expressions de circonstance, des consolations faciles, mais en dévoilant dans les Saintes Écritures le mystère de sa mort et de sa résurrection, il éclaire leur histoire et les événements qu'ils ont vécus. Ainsi, il ouvre leurs yeux à un nouveau regard sur les choses. Nous aussi, qui partageons l'Eucharistie dans cette basilique, nous pouvons relire de nombreux événements de l'histoire. Sur ce même lieu, il y avait auparavant 3 temples. Il y avait ceux qui n'ont pas fui devant les difficultés, qui ont rêvé de nouveau malgré leurs erreurs et celles des autres. Ils ne se sont pas laissés vaincre par le terrible incendie de ce sanctuaire et, avec courage et créativité, ils ont reconstruit ce temple. Et ceux qui partagent l'Eucharistie depuis les plaines d'Abraham peuvent aussi sentir l'âme de ceux qui ne se sont pas laissés prendre en otage par la haine de la guerre, par la destruction et par la douleur, mais qui ont su à nouveau projeter une ville et un pays. Finalmente, ante los discípulos de Emaús, Jesús parte el pan,
abriéndole los ojos y mostrándose una vez más como Dios de amor que ofrece la vida por sus amigos. De este modo los ayuda a retomar el camino con alegría, a recomenzar, a pasar del fracaso a la esperanza. Hermanos y hermanas, el Señor quiere también hacer lo mismo con cada uno de nosotros y con su Iglesia. ¿Cómo pueden abrirse de nuevo nuestros ojos? ¿Cómo puede nuestro corazón inflamarse por el Evangelio una vez más? ¿Qué hacer mientras nos afligimos por las distintas pruebas espirituales y materiales, mientras buscamos el camino hacia una sociedad más justa y fraterna, mientras deseamos recuperarnos de nuestras decepciones y cansancios, mientras esperamos sanarnos de las heridas del pasado y reconciliarnos con Dios y entre nosotros? Enfin, devant les disciples d'Emmaüs, Jésus rompt le pain, rouvrant leurs yeux et se montrant encore une fois comme le Dieu de l'amour qui donne sa vie pour ses amis. De cette manière, il les aide à reprendre le chemin avec joie, à recommencer, à passer de l'échec à l'espérance. Frères et sœurs, le Seigneur veut faire de même avec chacun de nous et avec son Église. Comment nos yeux peuvent-ils être ouverts? Comment notre cœur peut-il encore s'embraser pour l'Évangile? Que faire lorsque nous sommes affligés par diverses épreuves spirituelles et matérielles, lorsque nous cherchons la voie vers une société plus juste et fraternelle, lorsque nous désirons nous remettre de nos déceptions et nos fatigues, lorsque nous espérons guérir des blessures du passé et nous réconcilier avec Dieu et entre nous? Solo hay un camino, una sola vía, es la vía de Jesús, ese camino que es Jesús mismo. Creamos que Jesús se une a nuestro camino. Dejémosle que nos alcance, dejemos que sea su palabra la que interprete la historia que vivimos como individuos y como comunidad, y la que nos indique el camino para sanar y para reconciliarnos. Partamos con fe el pan eucarístico, porque alrededor de la mesa podemos redescubrirnos hijos amados del Padre, llamados a ser todos hermanos. Jesús, partiendo el pan, confirma el testimonio de las mujeres a las que los discípulos no habían dado crédito, que ha resucitado. En esta basílica, donde recordamos a la Madre de la Virgen María y en la que se encuentran también la cripta dedicada a la Inmaculada Concepción, tenemos que resaltar el papel que Dios ha querido dar a la mujer en su plan de salvación. Santa Ana, la Santísima Virgen María, las mujeres de la mañana de Pascua nos indican un nuevo camino de reconciliación. La ternura materna de tantas mujeres nos puede acompañar como Iglesia hacia tiempos nuevamente fecundos, en los que dejemos atrás tanta esterilidad y tanta muerte, y colocar en el centro a Jesús, el crucificado resucitado. Il n'y a qu'une seule route, un seul chemin. C'est le chemin de Jésus. C'est le chemin qu'est Jésus. Croyons que Jésus se joint à notre marche et laissons-nous rencontrer par lui. Laissons sa parole interpréter l'histoire que nous vivons comme individus et comme communauté et nous indiquer la voie pour guérir et pour nous réconcilier. Rompons ensemble, avec foi, le pain eucharistique, afin que, autour de cette table, nous puissions nous redécouvrir enfants bien-aimés du Père, appelés à être tous frères. Jésus, en rompant le pain, confirme ce que les disciples ont déjà reçu comme témoignage des femmes et à qui ils n'ont pas voulu croire, qu'il est ressuscité. Dans cette basilique,
où nous nous rappelons de la mère de la Vierge Marie et où se trouve également la crypte dédiée à l'Immaculée Conception, nous ne pouvons que souligner le rôle que Dieu a voulu donner à la femme dans son plan de salut. Sainte Anne, la très sainte Vierge Marie, les femmes du matin de Pâques nous indiquent une nouvelle voie de réconciliation. La tendresse maternelle de nombreuses femmes peut nous accompagner comme Église vers des temps à nouveau féconds, où nous laisserons derrière nous tant de stérilité et nous remettrons au centre Jésus, le crucifié, ressuscité. De hecho, en el centro de nuestras preguntas, de los trabajos que llevamos dentro de la misma vida pastoral, no podemos ponernos a nosotros mismos y nuestras frustraciones. Debemos ponerlo a Él, al Señor Jesús. En el corazón de cada cosa pongamos su palabra, que ilumina los eventos y nos restituye ojos para ver la presencia eficaz del amor de Dios y la posibilidad del bien, incluso en las situaciones aparentemente perdidas. Pongamos igualmente el pan de la Eucaristía que Jesús parte todavía para nosotros hoy, para compartir su vida con la nuestra, abrazar nuestras debilidades, sostener nuestros pasos cansados y sanar nuestro corazón. Y reconciliados con Dios, con los otros y con nosotros mismos, podremos también ser instrumentos de reconciliación y de paz en la sociedad en la que vivimos. En effet, au centre de nos questions, des peines que nous portons en nous, de la vie pastorale elle-même, nous ne pouvons pas nous centrer sur nous-mêmes et nos échecs. Nous devons nous centrer sur lui, le Seigneur Jésus. Au cœur de toute chose, mettons sa parole qui éclaire les événements et nous rend la vue pour déceler la présence agissante de l'amour de Dieu et la possibilité du bien, même dans les situations apparemment perdues. Mettons le pain de l'Eucharistie que Jésus rend aujourd'hui encore pour nous, pour partager sa vie avec la nôtre, embrasser nos faiblesses, soutenir nos pas fatigués et nous donner la guérison du cœur. Et réconcilier avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes, nous pouvons nous aussi devenir des instruments de réconciliation et de paix dans la société dans laquelle nous vivons. Señor Jesús, nuestro camino, nuestra fuerza y consolación, nos dirigimos a ti como los discípulos de Maús. Quédate con nosotros porque ya es tarde. Quédate con nosotros, Señor, cuando declina la esperanza y cae la noche oscura de la decepción. Quédate con nosotros porque contigo, oh Jesús, nuestro camino toma una nueva dirección y desde los callejones sin salida de la desconfianza renace el asombro de la alegría. Quédate con nosotros, Señor, porque contigo la noche del dolor se cambia en alba radiante de vida. Simplemente decimos, quédate con nosotros, Señor, porque si tú caminas a nuestro lado, del fracaso se abre la esperanza de una vida nueva. Amén. Seigneur Jésus, notre chemin, notre force et notre consolation, nous nous adressons à toi comme les disciples d'Emmaüs. Reste avec nous, car le soir approche. Reste avec nous, Seigneur, quand l'espérance se couche et que la nuit de la déception décline. Reste avec nous, parce qu'avec toi, Jésus, le cours des événements change
et l'émerveillement de la joie renaît de l'impasse du découragement. Reste avec nous, Seigneur, car avec toi, la nuit de la douleur se change en un matin radieux de la vie. Nous disons simplement, reste avec nous, Seigneur, parce que si tu marches à nos côtés, l'échec s'ouvre à l'espérance d'une vie nouvelle. Amen. Con esta invocación, Señor, nuestro camino, nuestra fuerza y consolación, nos dirigimos a ti como los discípulos de Maús. Quédate con nosotros, Señor, porque la tarde está cayendo. Quédate con nosotros, Señor, cuando declina la esperanza y cae la noche oscura de la decepción. Quédate con nosotros, Señor, porque contigo, Jesús, nuestro camino toma una nueva dirección y desde los callejones sin salida de la desconfianza renace el asombro de la alegría. Quédate con nosotros, Señor, porque contigo la noche del dolor se cambia en alba radiante de vida. Simplemente decimos, quédate con nosotros, Señor, porque si tú caminas a nuestro lado, el fracaso se abre a la esperanza de una vida nueva. Meditemos en estas palabras que el Papa Francisco ha pronunciado aquí en la Basílica de Santa Ana, en Quebec, en esta celebración de la Santa Misa por la Reconciliación. Vemos también en estas palabras del Santo Padre un eco del lema de este viaje que es Caminando Juntos. Ahora elevemos nuestras oraciones al Dios Creador. Dios siempre está atento a las necesidades de las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. En este momento particular de oración y alabanza al Señor, presentémosle estas intenciones por intercesión de Jesús, que nos acompaña en los caminos de la vida. A cada invocación vamos a responder diciendo, Señor, escucha nuestra oración. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, entends notre prière. Señor, escucha nuestra Pour notre pape oración. François, que son ministère apporte au monde Por nuestro Papa Francisco, que su ministerio traiga al mundo el consuelo de la buena noticia inaugurada por Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Seigneur, jag message. Jag message. Jag bet. Snigen jag kan message. Nej, jag as skot. Samendo deji. Nognice amia. Por los obispos, presbíteros, diáconos y laicos, que su celo pastoral manifieste la bondad de Dios y el deseo de llevar a todos su luz y su paz. Roguemos al Señor. Amen. Pour les populations autochtones et pour notre nation, que des por los pueblos indígenas y por nuestra nación, que las palabras y los gestos abran el camino a un futuro lleno de esperanza. Roguemos al Señor. For peace in the world,
for the increase of initiatives of dialogue. Por la paz en el mundo, que se multipliquen las iniciativas de diálogo entre las partes en conflicto y se ponga fin a todo acto de violencia y de muerte. Por nuestra asamblea reunida en torno a la mesa de la Eucaristía, que la comunión con la palabra y el único pan nos haga artesanos de paz y de amor en los lugares donde vivimos y trabajamos. Roguemos al Señor. Padre Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo al mundo para mostrar tu bondad y misericordia a todos los seres humanos, escucha nuestra oración y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de haber presentado la oración universal, la plegaria de todos los fieles, pasamos a la liturgia eucarística para presentar el pan y el vino, fruto del trabajo de las manos del hombre, que en el altar se convertirán en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. En este momento, 3 hermanas de Pesamit que interpretan el canto del ofertorio en lengua inú. Es en este momento particular de presentar las ofrendas. Ellas son las hermanas Elizabeth, Janet y Solange. Un canto tradicional que nos habla precisamente de los dones que Dios nos da y que hoy en día, gracias al trabajo del hombre, esos dones de la naturaleza son presentados para que a su vez se conviertan en el pan y la bebida de salvación. Hemos visto que en la procesión de ofrendas han participado diferentes personas mayores, algunos de ellos ancianos, en este santuario que tiene precisamente ese significado tan especial de estar dedicado
a la abuela de Jesús, Santa Ana. A pocos días también de haber celebrado el 24 de julio la segunda jornada mundial de los abuelos convocado por el Papa Francisco. En este contexto del viaje en el cual el Papa también ha celebrado la liturgia de la palabra el día martes en el lago de Santa Ana, en Edmonton, donde las palabras que ha pronunciado el día de hoy han tenido un eco particular del perdón, de la misericordia, de la reconciliación. Y eso es lo que hoy estamos celebrando aquí. Eso es lo que se ha presentado en el altar para que alcance y llegue hasta el Señor. En este momento el cardenal de Quebec, arzobispo Gerard Cyprien Lacroix, presenta las ofrendas. Como hemos apreciado también en la celebración eucarística en Edmonton, en el estadio de la ciudad, el Papa Francisco ha presidido la celebración, pero no ha celebrado directamente. En esta ocasión, de igual manera, es el cardenal Gerard Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec y primado de la Iglesia en Canadá, quien está celebrando y está continuando con la plegaria eucarística. En este momento incensa el altar con las ofrendas para continuar con esta celebración por la reconciliación. Una reconciliación que tiene que partir no solamente de la relación con Dios, de la relación con la creación que nos ha dado, sino también con la relación con el hermano, con la relación con uno mismo, una reconciliación que tiene que salir desde el interior de cada uno de nosotros, ha invitado el Santo Padre en su reflexión. Una reconciliación, como dijo en la homilía, que nos lleve del fracaso a la esperanza. Que nos lleve de la desilusión y la amargura a la esperanza de una vida nueva. Frères et sœurs, prions ensemble. Au moment d'offrir le Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils est notre paix et El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accueille avec bonté les dons de ton Église. Recuerda, Señor, que tu Hijo, que es nuestra paz y nuestra reconciliación, ha borrado el pecado del mundo con su sangre, y al mirar propicio los dones de tu Iglesia, concédenos poder llevarlos a todos la libertad de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Vraiment, il est juste et bon de te rendre En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte,
Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu, mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venga al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Acompañamos al coro cantando el Santo. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils. Venu A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a ser entregado por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, ce soir-là, il prit dans ses Del mains mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guardes en comunión con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con los demás obispos de Quebec y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. de la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Jesucristo, Señor nuestro. Par lui, avec lui et en lui. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tu has dit a tes apôtres, je vous laisse la Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. La paix. En este momento la asamblea intercambia un gesto de paz y de comunión. Y acompañados por el coro entonamos el canto del Cordero de Dios. Agnus Dei.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras la asamblea y los concelebrantes van recibiendo la Sagrada Comunión, recordamos a nuestros oyentes que nos encontramos en el santuario de Nuestra Señora de Santa Ana, aquí en Quebec, en el 5º día del viaje apostólico del Papa Francisco a Canadá. Un viaje que ha estado guiado por este lema de caminar juntos. Y de modo particular, caminar juntos con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios de estas tierras. Y hoy estamos celebrando precisamente esta misa de la reconciliación, especialmente reconciliación con los pueblos indígenas de Canadá. Papa Francisco también está comulgando en este momento. Lo hace ayudado por los diáconos que están al servicio del altar. Y ahora se está distribuyendo la comunión a todos los participantes en esta Santa Misa de Reconciliación. Acompañemos este momento entonando el canto para la comunión.
también se está distribuyendo la comunión a las personas que han acompañado y han seguido esta celebración fuera de la Basílica de Santa Ana. Apreciamos hace breves momentos esa forma de cruz que tiene esta basílica, este edificio de estilo románico, construido en forma de cruz, con unos 100 metros de altura desde el suelo hasta la cima de sus campanarios y 60 metros de ancho en el cruce de los transetos, y 50 metros en la fachada y unos 100 metros de largo. Una basílica, como decíamos, relacionado al milagro en el momento de la construcción, cuando uno de los obreros, aquejado de una severa escoliosis, al finalizar las obras de construcción pudo sanar y caminar sin muletas, y es por ello que también es un lugar de peregrinación. Muchas personas peregrinan hasta este santuario, que recibe alrededor de 1 millón de fieles durante la semana del 26 de julio, fiesta de Santa Ana. En la basílica, también de estilo románico, que ahora apreciamos en imágenes, está ubicada en la parte superior la imagen de Santa Ana, una imagen tallada de la abuela de Jesús en una sola pieza de madera de roble, que representa a Santa Ana con su hija María en brazos, adornada con una corona de oro que cuenta con diamantes, rubí y perlas. Es una de las más bellas copias que existe en este país de Canadá, y que ha sido colocado para dar la bienvenida a todos los peregrinos que llegan hasta este santuario, peregrinando para pedir alguna gracia o para agradecer la gracia recibida. Asimismo, delante de la basílica ha sido instalada una hermosa fuente que fue instalada en 2008. Ahí la estamos apreciando, esta fuente con motivo de la celebración del 350 aniversario del santuario, que acoge también a los peregrinos. Y sobre esta fuente, sobre esta pila de bronce, se encuentra una estatua que representa a Santa Ana y a su hija María. Esta obra es obra y trabajo del escultor canadiense Émile Brunet, que lo realizó precisamente, como señalábamos, para dar la bienvenida a los peregrinos. Este complejo del santuario también está completado por otras capillas laterales que sirven para las celebraciones de los grupos de peregrinos que llegan hasta este santuario. Además, cuenta con un Vía Crucis que utilizan los peregrinos en los momentos de la celebración. Y existe también en la basílica una copia de la Escalera Santa, que se encuentra en Roma, con 28 escalones, los cuales subió Jesús antes de ser condenado por Poncio Pilato. Actualmente el santuario cuenta con 3 reliquias de Santa Ana, una de las cuales fue donada por el Papa León XIII en 1892. Junto a estos vitrales que ahora apreciamos en imágenes y el estilo románico de la Basílica de Santa Ana, se encuentra otra obra excepcional que rinde homenaje a la fe cristiana de la gente de estos territorios. Se trata de la estatua de Santa Caterina de Guaquita, o también Catalina. Es uno de los modelos innumerables de la fe cristiana que llegó a ser santa. Y aquí está precisamente esa imagen que habíamos descrito anteriormente de Santa Ana en brazos
lleva consigo a su hija la Virgen María. Decíamos de esta santa, primera santa canonizada, perteneciente a un pueblo indígena, que encontraremos también como parte de este complejo religioso espiritual de Canadá. Ahora un momento de silencio, meditemos las palabras que el Papa Francisco ha dirigido en su homilía, después de haber sido alimentados por la palabra y por el cuerpo de Cristo. Interiorizamos esa invitación conclusiva que ha hecho el Papa Francisco, evocando las palabras de los discípulos de Emaús, cuando reconocieron a Jesús al partir el pan, y le dijeron: quédate con nosotros, Señor, porque la tarde está cayendo. Señor, tú que eres nuestro camino, nuestra fuerza y consolación, nos dirigimos a ti como los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, Señor, cuando declina la esperanza y cae la noche oscura de la decepción. Quédate con nosotros, Señor, porque contigo nuestro camino toma una nueva dirección y desde los callejones sin salida de la desconfianza renace el asombro de la alegría. Oremos. El sacramento de tu Hijo que hemos recibido aumente, Señor, nuestras fuerzas para que por este misterio de unidad nos llenemos de tu amor saludable y seamos en todas partes constructores de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, vamos a tener las palabras de agradecimiento del cardenal Gerald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec y primado de la Iglesia de Canadá. Cher Pape François, merci d'être avec nous, d'être venu Querido jusqu'à Papa nous, Francisco, muchas marcher gracias. avec nous. Jésus nous a fait une puissante leçon de Jesús nos da una poderosa lección de pedagogía cuando se une a los dos discípulos desencantados en el camino de Emaús, comprendiendo su desconcierto, toma el camino con ellos, escucha sus quejas, ilumina su fe hasta la revelación de su presencia con el gesto que les impulsa hacia la misión. Jesús desaparece de repente, dejando que el Espíritu Santo los acompañe hacia la verdad completa. El Señor curó sus heridas y calmó sus desilusiones, cambió el sentido de su existencia y alteró la trayectoria de su vida, dirigiéndola hacia quienes buscan un mensaje de esperanza para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Aquí está usted en Quebec, Santo Padre, en este mismo santuario de Santa Ana de Boispré, recorriendo los caminos recorridos hace casi 3 siglos por nuestro primer y valiente obispo y pastor, San Francisco de Laval, San Francisco de Quebec. Su misión fue llevada a cabo por miriadas de discípulos misioneros que vinieron de todos los horizontes y ardieron con el mismo fuego sagrado para proclamar el Evangelio en esta tierra de América. A pesar de los excelentes resultados, las calles han estado sembradas de escollos, lo que han disminuido la belleza del mensaje evangélico. Han estallado escándalos, se han producido divisiones y ha disminuido la fe. Una poderosa llamada a la curación y a la reconciliación
surgió de los corazones y las vidas maltratadas como una tormenta cuyos ecos llegaron hasta ella. Escuchó las recriminaciones y reconoció su gravedad. Y como el maestro de Emaús, usted tomó el camino para venir con nosotros por la senda de la curación y de la reconciliación. Emprendamos juntos un camino de apertura a nuestras realidades particulares, reconociendo muy humildemente nuestras carencias. Sobre todo, busquemos los remedios capaces no solo de erradicar el mal en su raíz, sino de conducir a nuestras comunidades sedientas de justicia, unidad y paz hacia la curación completa. Afortunadamente para nosotros, Santo Padre, no desaparece como Jesús de Emaús después de compartir el pan. Por el contrario, está y sigue con nosotros como un modelo inspirador de consuelo, sabiduría y enseñanza. Votre profonde et sincère sollicitude procure un baume. Muchas personas le deben ser más sincera gratitud, los aquí reunidos y los que nos acompañan en nuestra peregrinación a tierras canadienses en particular. Nous savons, très saint Père, su profunda y sincera preocupación proporciona un bálsamo para la curación de las profundas heridas y un impulso muy necesario en el proceso de reconciliación tan beneficioso para la paz. Sabemos, Santo Padre, que los resultados esperados no pueden llegar de la noche a la mañana. Requieren dosis formidables de paciencia, gestos sinceros de aceptación y empatía. Con su presencia entre nosotros demuestra que ningún esfuerzo es vano, que todo paso hacia la reconciliación requiere una parte importante de renuncia, una fuerte dosis de humildad, de comprensión y de apertura a la vida y a la cultura de los demás. Gracias por acompañarnos en el camino de la curación y la reconciliación. Gracias por rezar por nosotros, ya que le aseguramos que le acompañaremos de la mejor manera posible en el camino de su exigente misión. Gracias, querido Papa Francisco, por sus palabras alentadoras e inspiradoras. Tenemos el deseo de decirle, como los discípulos de Emaús a Jesús, quédate con nosotros. Pero sabemos que su presencia de pastor se espera en otro lugar, donde otros hermanos y hermanas necesitan ser confirmados en la fe. Buen viaje, Santo Padre. Y puede contar con nuestras humildes oraciones. Este pueblo lo quiere y necesita de su liderazgo y de su testimonio de fe. Que Jesús veille sur vous. Que Jesús vele por usted junto con su madre, la Virgen María, y su abuela, la buena Santa Ana. Nos frères et sœurs anglophones vous disent du fond du cœur, thank you, Holy Father. Les Wendat vous Le puedo decir muchas gracias, Santo Padre. En Inú le dicen también muchas gracias. En Inuit también le expresamos las gracias. En lengua hurón también le decimos muchas gracias. Y un agradecimiento de la gran familia que conformamos y que estamos unidos a usted. Muchas gracias.
han sido las palabras del cardenal Gerald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec y primado de la Iglesia en Canadá. Papa Francisco en este momento le hace entrega de un presente para la Arquidiócesis de Quebec. Se trata de un cáliz que se quedará aquí en el santuario. Ahora sí nos disponemos para poder recibir la bendición del Papa Francisco al final de esta celebración eucarística. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor nos bendiga a todos. Recibamos la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Con esta invitación del diácono concluye la celebración de la Santa Misa por la reconciliación en el Santuario Nacional de Santa Ana de Boispré, en Quebec. Una celebración bastante sentida y podríamos decir que ha sido el centro de estas actividades que han acompañado al Papa Francisco durante estos días. Una reconciliación que ha partido sobre todo de esa dimensión interior y personal de todos los cristianos y creyentes en esta parte del mundo, que se ha expandido hacia la comunidad católica y que posteriormente es una reconciliación también y de modo particular con los pueblos originarios, con las poblaciones indígenas de Canadá y que se extiende hacia toda la sociedad canadiense. El Papa Francisco ha tenido palabras bastante emotivas para poder alentar este proceso de sanación, de curación, de perdón y reconciliación que ha señalado como un camino que podemos indicar que es un paso del fracaso a la esperanza. Una esperanza que se abre con la presencia de Jesús, una esperanza que se abre con la compañía de Jesús. Ese Jesús que es reconocido, como decía el Evangelio, al partir el pan. Ese Jesús que se da en esa fracción de pan que es la Eucaristía. Y podemos concluir simplemente diciendo de que, invocando al Señor que se quede con nosotros para continuar este camino de reconciliación. En este momento el Papa Francisco se detiene ante la imagen de Santa Ana que lleva en brazos a la Virgen María en esta hermosa estatua de madera tallada, adornada de rubíes y perlas, una imagen de gran devoción dentro de los pueblos indígenas, pero también de modo especial dentro de la comunidad católica, dentro de la comunidad cristiana de Canadá. El Papa Francisco está escuchando al coro cantar un himno tradicional en honor a la patrona de la Basílica de Santa Ana, un himno que habla precisamente de la figura de la abuela de Jesús. El Papa Francisco entrega un rosario de oro para el santuario de Santa Ana, que probablemente va a ser colocado en manos de Santa Ana en esta estatua de madera que hemos visto dentro del santuario. También se le acercan algunas personas llevando consigo niños para que puedan ser bendecidos por el Santo Padre. Es la expresión de la alegría, del entusiasmo de la gente de tener en medio de ellos al
pastor de la Iglesia Universal, al Vicario de Cristo. Recordemos que las diferentes actividades del Papa Francisco en Canadá lo van a poder seguir a través de Vatican News. El día de hoy, después de la Santa Misa, el Papa Francisco se va a dirigir al Arzobispado de Quebec, donde pasará parte de la tarde, y de ahí, alrededor de las 5 hora local, 5 de la tarde hora de Canadá, el Papa Francisco va a presidir las vísperas con los obispos, los sacerdotes, los diáconos consagrados, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de Quebec. De esta manera concluimos con la transmisión de esta celebración eucarística en el Santuario de Santa Ana y los invitamos a estar con nosotros en breves momentos. A nombre de Renato Martínez y los demás integrantes del equipo de Vatican News en español, les agradecemos por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Le pape Jean-Paul II présidait la messe de clôture de la Journée mondiale de la jeunesse au Canada, à Toronto. Nous vous proposons, en terminant notre célébration d'aujourd'hui avec le pape François, de reprendre le chant thème d'il y a 20 ans, « Lumière du monde ». Que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Lumière du monde, c'est de la terre, soyons le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Fils Seigneur, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil, qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin. Lumière du monde, celle de la terre, soyons le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Fils et lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. À l'heure où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain en fruit que nous avons partagé, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Fils et lumière, soyons pour la terre,
il n'a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau. Vienne l'esprit remuer nos tiédeurs et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nos vies auront ce goût de vérité, de justice et d'amour, alors nous pourrons chanter. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. How'd you get here? Oh, I brought a bus up from my own. Ok, on n'est pas sur